Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde la Universidad Iberoamericana de Puebla, en un espacio más de pensamiento libre. Esta vez platicaremos sobre mujeres en movimiento, la migración femenina. Y para eso nos acompaña Mara Girardi y Marcela Ibarra. Quédese con nosotros. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Sin duda, uno de los fenómenos más interesantes para analizar en nuestro tiempo es el de la migración. Interesante por múltiples facetas, por múltiples esferas de análisis, y una de ellas es justamente cómo las mujeres se incorporan, cómo se van viviendo, generando procesos dentro de estos procesos migratorios. Pero para hablar de las mujeres tendríamos que hablar a lo mejor un poquito antes de cómo culturalmente se ha mantenido la imagen, la participación y algunas veces el análisis de cómo las mujeres participan en la sociedad toda. Mara, tú nos platicábamos hace un momento el tema de la invisibilidad en nuestras culturas de las mujeres. ¿Qué nos podrías apuntar primero sobre ello? Sí, mira, la invisibilidad de la mujer tiene que ver con los espacios que la sociedad asigna a la mujer. Y como, bueno, es, creo, opinión común, como es consenso común, el espacio que se le reserva en nuestras sociedades a la mujer es el espacio privado, el del hogar, el de la casa. Entonces, como tú hablabas de participación, históricamente ya hay una reflexión sobre el hecho de que la mujer siempre ha participado en la vida social y en la vida política y en la vida cultural. Sin embargo, no hay un registro de esa participación de la mujer a nivel histórico. Solo en las últimas décadas, diría desde el siglo pasado, ha comenzado a haber un movimiento de reflexión, de investigación, un movimiento también político para reivindicar la participación que la mujer ha tenido en la sociedad y tiene actualmente en la sociedad. Se invisibiliza el aporte de la mujer en la economía, se invisibiliza el papel que juega en procesos importantes, por ejemplo a nivel de las comunidades, pero esta invisibilización responde también a una situación de discriminación y una situación de ventaja que por parte de los hombres en nuestras sociedades, donde todo lo que es masculino es altamente valorado, mientras todo lo que se considera, se identifica como femenino es desvalorizado. Históricamente, por ejemplo, si pensamos en los periódicos, en las investigaciones, en los estudios que ha habido, ¿quién ha estudiado el espacio privado? ¿Quién ha estudiado el hogar? Son estudios muy recientes que se han comenzado a hacer desde el momento en que se ha identificado que en la sociedad ha asignado culturalmente roles diferenciados a las mujeres y a los hombres que realmente discriminan a las mujeres. María Amalia Girardi, mejor conocida como Mara, es italiana de origen con licenciatura en Historia y Filosofía por la Universidad La Sapienza de Roma y maestra en Género en el Desarrollo por la Universidad de Barcelona y la Universidad Centroamericana de Managua. Y en la migración, ¿cómo podríamos distinguir eso? Pareciera que hemos tenido relatos, ¿no?, sobre la migración, sí. A nivel global, muchos flujos migratorios con distintos periodos históricos, pero bueno, tú estudias el tema México, Centroamérica. ¿Cómo has notado esa invisibilidad o visibilización ahora de las mujeres en estos cortes de tiempo, si pudiéramos llamarlos así? Sí. Sí, mira, por un lado es un fenómeno que lo hemos observado aquí en la región mesoamericana, Centroamérica y México, pero también es parte de un fenómeno mundial.
Debido a lo que mencionábamos antes de estas concepciones culturales de que el espacio donde la mujer tiene que estar es prevalentemente el espacio doméstico, que es algo que la misma evolución, digamos, de nuestra sociedad de alguna manera ha puesto en tela de juicio, pero que se mantiene como concepciones asimiladas e interiorizadas generalmente en la sociedad. Entonces, la idea del movimiento de las mujeres es algo que es difícil de concebir. Entonces, ¿qué ha pasado en la migración? La migración es movimiento, la migración es desplazamiento de un lugar a otro lugar. Pues se puede dar múltiples veces en la vida, pero es un desplazamiento. Y significa, en todo caso, en el momento en que se da, salir del espacio doméstico, del espacio comunitario, donde se ha desarrollado la vida de una persona. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora, tú sabes, bueno, México tiene una larga historia de migración, muy larga historia, sobre todo hacia Estados Unidos, y a lo largo de todo el siglo pasado, desde que se ha comenzado a estudiar la migración, lo que se ha estudiado es la migración de los hombres. Entonces, no se ha dado importancia al hecho de que las mujeres también migraban. Se ha quitado importancia a ese desplazamiento de las mujeres, explicándolo simplemente porque es natural, es normal que la mujer, si el marido se va a Estados Unidos, se traslada, pasa un tiempo y la mujer también lo sigue, ¿no? Entonces hablamos de reunificación familiar. Y no se valoraba lo que significaba todo el fenómeno migratorio para la mujer, tanto en el sentido de las actividades las responsabilidades que asumía en el lugar de origen, como en términos de las actividades de trabajo que también iba a realizar en los lugares de destino. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se concebía el trabajo de la mujer? Una ayuda al marido. Y si tú ves, como mencionabas el caso de la invisibilidad de las mujeres en la sociedad en términos generales, es lo mismo que pasa con el trabajo de la mujer. Lo que se considera, en la familia digo, lo que se considera es que el hombre es el que sale a trabajar y la mujer se queda en la casa. Sin embargo, como ha habido una serie de cambios en la sociedad, independientemente, digamos, de las migraciones, etc., ha habido cada vez más necesidad de que la mujer salga a trabajar, tanto por necesidades del mercado del trabajo como por las necesidades del mismo núcleo familiar, del mismo grupo familiar que no puede sobrevivir de una manera satisfactoria solamente con los ingresos que genera el trabajo del esposo. Entonces se considera una ayuda también a nivel general el trabajo de la mujer. Muchas veces para los hombres es casi una ofensa considerar que la mujer quiera ir a trabajar. Aunque parezca absurdo que en nuestros días pase eso, pero sí es cierto. El hombre considera como parte de su hombría garantizar que la mujer se quede en la casa. Bueno, hay un trasfondo muy complejo detrás de esto, pero yo quisiera remarcar de que esto es parte, como decía, de las diferentes formas de discriminación y de relaciones de poder del hombre hacia las mujeres, el interés y el afán por controlar a la mujer, el desarrollo de su vida y por lo tanto sus movimientos. Sin embargo, hay que señalar a nivel de invisibilidad otro fenómeno, que se sigue por mucho tiempo, se ha seguido ignorando que la familia no solamente es la familia que estereotipada, es decir, que se considera normalmente como la familia normal, que es la familia nuclear conformada por padre, madre, hijas e hijos. En realidad, digamos, si bien es cierto que, bueno, obviamente es una forma de familia existente, hay muchas otras formas de familia, hay un aumento progresivo del número de núcleos o grupos familiares donde no hay la presencia de un hombre. Entonces, yo diría dos cosas en este sentido. Por un lado, de alguna manera ha caído un poco lo que era como un mito del hombre proveedor, porque, digamos, debido a la irresponsabilidad paterna, etcétera, los hombres dejan de cumplir ese papel y se ha ignorado o se ha desvalorizado los aportes que las mujeres hacían a la economía familiar. Marcela, tú has estado trabajando
ya de largo tiempo el fenómeno de la migración en nuestra región. ¿Cómo constatas este proceso histórico, estos relatos sobre cómo se ven a las mujeres dentro del proceso de migración? Sí, bueno, primero coincido con Mara, creo que el asunto de la invisibilización de la mujer es un asunto histórico que viene incluso desde el discurso religioso de la época medieval o anterior a ella, y en donde la mujer se ubica precisamente en la esfera de lo privado. Marcela Ibarra Mateos es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Análisis Regional. Actualmente cursa el doctorado en Estudios Científicos Sociales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y es responsable del Programa de Investigación sobre Migración de la Universidad Iberoamericana Puebla. En el tema de la migración es más o menos el mismo proceso, ¿no? Las mujeres, de hecho, tienen una participación muy relevante en la migración, tanto como los hombres. No solamente envían las remesas, que ayudan al sustento de la vida familiar, sino que además ellas se hacen cargo de quienes se quedan también, ¿no? Las abuelas, por ejemplo, en los flujos que nosotros hemos estudiado, forman un elemento fundamental de estos procesos migratorios. Ellas se hacen cargo de los hijos que se quedan, ellas sufren la pérdida de esos nietos que pasan a ser sus hijos porque las madres envían por ellos y se los llevan, ¿no? Entonces hay un proceso de pérdida, de sufrimiento muy grande por parte de esas mujeres a las que no siempre se les reconoce su papel, ¿no? Y bueno, muchos de los estudios sobre migración empiezan ya a hablar de estos procesos y de estos sujetos sociales que son las mujeres. En primer lugar, bueno, porque el número ha aumentado, es evidente que encontramos casi 50 y 50% de hombres y de mujeres en los flujos migratorios, varía dependiendo, por supuesto, de los contextos, pero bueno, hay un número creciente y también por los motivos que tienen las mujeres para migrar, ¿no? Hay también un mito de que migraban por acompañar a su esposo, por alcanzar a los hijos, por llegar a hacerse cargo de los hijos en los lugares de establecimiento, pero lo cierto es que también ellas migran por un proyecto propio, ¿no? Muchas veces son mujeres, cabezas de familia, que en sus lugares de origen ya no cuentan con el marido y son ellas las que se hacen cargo de ese hogar, ¿no? Entonces migran a los Estados Unidos, en el caso de México, en otros casos vienen a México y envían dinero a sus familias, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres están ahí y cada vez desde las ciencias sociales se está haciendo poniendo mayor atención a este tipo de fenómenos. Si me permiten, vamos a un corte, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Marcela, estábamos platicando esta visibilidad, invisibilidad de las mujeres, especialmente en los procesos migratorios, y ya poníamos sobre la mesa el tema de los espacios, el espacio privado y el espacio público, en cómo a lo largo del tiempo, especialmente al final del siglo pasado, se han ido modificando estas cuestiones. Desde tu entender, ¿cuál sería el indicador que nos estaría mostrando que hay severos cambios que podemos constatar en la realidad? Mira, desde hace ya serán unos 20 años, diría yo un poco más, se ha estudiado el tema de las migraciones desde el enfoque transnacional, ¿no? La idea del enfoque transnacional lo que plantea, pues, es que los migrantes, no solo los migrantes, sino que los migrantes empiezan a construir un espacio social que va más allá del espacio comunitario local, delimitado por lo que sería el Estado-Nación, ¿no? Hablamos entonces de un espacio que incluye 2 o más Estados-Nación, en donde hay una circulación de bienes simbólicos, materiales y también una serie de flujo de personas, ¿no? Que van y vienen en condiciones de legalidad o de ilegalidad, ¿no? Entonces, bueno, estos espacios sociales transnacionales nos muestran de alguna manera cómo, particularmente en el caso de las mujeres, cómo ellas van generando procesos que no siempre son de empoderamiento, pues, ¿no? Pero hemos encontrado en algunos momentos cómo las mujeres han logrado incorporarse a mercados laborales en los lugares de establecimiento. Hablo particularmente de las migraciones de México a Estados Unidos, que es lo que yo he trabajado más. La maestra Ibarra fue directora de la investigación Identidad Regional y Desarrollo Local, el impacto de la migración internacional en la Mixteca poblana. Participó en el proyecto Migración Intrarregional, el caso de México, Guatemala y El Salvador, y recientemente
fue investigadora del proyecto Transnational Communities de Puebla, New York Case, financiado por la Fundación Rockefeller. Cómo las mujeres empiezan a incorporarse a mercados laborales, no solamente por apoyar a una unidad familiar, a un hogar, sino también como parte ya de un proyecto propio. Esto está atravesado, por supuesto, por una serie de variables que van matizando estos procesos, ¿no? Hablo de la clase, hablo de la etnia, hablo del origen urbano o rural de las mujeres y hablo también de los lugares de inserción o de establecimiento a donde llegan, ¿no? Entonces podemos encontrar mujeres que empiezan a tomar decisiones ellas, pero también mujeres que sufren, al igual que las que se quedan, de dobles o triples jornadas laborales, ¿no? Porque además viven en contextos de exclusión que por el hecho de emigrar no logran separarse de este contexto, ¿no? Entonces, mujeres que tienen 2 jornadas laborales, por ejemplo, en Estados Unidos, y que además cuidan a sus hijos, ¿no? Tienen que ver la manera en que ellas reciben a sus hijos cuando salen de la escuela, porque siempre tiene que recibirla un adulto. Generalmente son ellas las que dejan el espacio laboral y son los hombres los que mantienen su jornada laboral completa, ¿no? Sin embargo, ellas han logrado trascender algunos espacios y transformarlos, ¿no? En el caso de las que se quedan, lo que hemos visto en algunos momentos, en algunos casos particulares, es que las mujeres empiezan a tomar decisiones sobre el dinero que están recibiendo, ¿no? No siempre sucede, pues, entonces hay que tomar como ese matiz. Encontramos los procesos ambivalentes, ¿no? Por un lado, logran tomar la responsabilidad y la decisión de ese dinero que llega, pero muchas veces también depende de lo que el marido decida o de lo que la suegra decida en algunos casos, ¿no? Mara, tú has estado en Centroamérica, especialmente en Nicaragua. ¿Cómo caracterizarías también esa observación de los espacios transnacionalizados que pudiéramos decir? Sí, yo creo que realmente es una realidad muy interesante, ¿no? La de los espacios transnacionales y que caracteriza ya todo el mundo. Es decir, igual que se da aquí en la migración, que mayoritariamente la mexicana hacia Estados Unidos, se da en los países centroamericanos. Ahora, pensando en Nicaragua, es un caso muy interesante de mencionar porque, a diferencia de los otros países centroamericanos, por lo menos a partir de los años 90, la migración nicaragüense ha sido una migración sur-sur. Y eso rompe un poco también un esquema, un paradigma que tenemos, que la sociedad normalmente asume, y que realmente la migración es de los países del sur hacia los países del norte. Sí se da una intensa migración también entre países del sur. Y en el caso específico de Nicaragua, decía yo que, aparte Costa Rica, que es un país que tiene... al contrario, es un país que recibe inmigrantes, pero si pensamos en Honduras, El Salvador, Guatemala e incluso Belice, digamos, su migración va más hacia Estados Unidos y hablamos realmente de flujos muy fuertes todavía, que incluso se constatan en México en el tránsito de estos flujos en cientos de miles de personas cada año, hombres y mujeres. En el caso de Nicaragua, es un espacio transnacional prevaleciente, muy particular, que es el espacio que se crea a nivel binacional entre Nicaragua y Costa Rica. Mara residió durante varios años en Nicaragua, desde donde fungió como coordinadora del Consorcio de Organizaciones No Gubernamentales Italianas e impulsó con esta y otras organizaciones el proyecto Mujer Centroamericana, Salud y Violencia, dirigido a apoyar a las organizaciones de mujeres en la promoción de los derechos reproductivos y sexuales y contra la violencia. Entonces, digamos, las características, hay muchas características diferentes. En primer lugar, si bien es cierto que hay una situación de ventaja y mayores oportunidades en Costa Rica para los migrantes y las migrantes, en realidad la ventaja relativa, por ejemplo, en cuanto a los ingresos, es mínima. No es tan grande como podría ser la ventaja relativa entre el salario que se paga para un trabajo no calificado en El Salvador o en Nicaragua y en Estados Unidos. Pero por múltiples razones, ya la migración nicaragüense no se dirige hacia Estados Unidos, sino hacia Costa Rica. Y hay una población que se estima en 300,000 nicaragüenses viviendo en Costa Rica. Y por un lado, esto es una gran ventaja
porque justamente a nivel, si hablamos de espacio binacional o transnacional, obviamente el hecho de ser países limítrofes es una enorme ventaja, independientemente de que si se pueda o no se pueda aprovechar, porque obviamente los sectores más desfavorecidos de la sociedad viven en una situación económica tan depauperizada que tampoco siempre pueden aprovechar esta ventaja de la cercanía, pero en términos generales es una gran ventaja porque realmente permite pensar en no solamente en mantener el vínculo a través de una comunicación y de intercambio de bienes, material y simbólico, envío de remesa, sino permite pensar en la posibilidad de algún tipo de contacto. Por ejemplo, el caso, hablando de migración femenina, la mayoría de la migración nicaragüense hacia Costa Rica, en cuanto a las mujeres, se ocupa en los sectores ocupacionales menos pagado y con peor trato laboral, que es el trabajo doméstico. Prácticamente, digamos, sumando la presencia en el área del trabajo doméstico y los servicios muy afines, estamos hablando de la mitad de la población femenina que trabaja en estas áreas. Entonces, una práctica que tienen justamente para hacer frente a esa separación que tú mencionabas de sus hijas e hijos, es que cada fin de año, para Navidad, se retiran de su trabajo y se van a visitar a su familia, aprovechando periodo diciembre-enero. No siempre se puede porque no siempre hay condiciones económicas, pero también tendríamos que tomar en cuenta otra variable que todavía no hemos mencionado, y es que la gran fuente de discriminación para las y los migrantes es su situación migratoria irregular, lo que se conoce normalmente como ser indocumentado o indocumentado o bien ser ilegal. Pero que digamos correctamente se diría que es una situación migratoria irregular en el sentido que pues se da de diferente manera, pero llega un momento en que no se tienen papeles que otorguen un permiso para establecerse y trabajar en un país. De ahí se derivan toda una serie de formas de discriminación y de desventaja que se repercuten en el espacio internacional. ¿Por qué? Porque se disminuye la capacidad de negociación en términos de su ocupación laboral. Disminuye su posibilidad de, a pesar de tanta cercanía, de visitar con más frecuencia. A mí me contaban, por ejemplo, que hay personas, sobre todo son hombres, pero también mujeres, que trabajan en la parte norte de Costa Rica, y que son originarios de comunidades bastante cercanas a la frontera y tardan, saliendo de su trabajo hasta llegar a su casa, tardarían 4 o 5 horas en transporte público, con toda la precariedad del transporte público. Y sin embargo, con la finalidad de ahorrar y la finalidad y el problema, digamos, de no poder pasar la frontera, sino tener que hacerlo ahí sí por punto ciego o de alguna manera irregular, terminan visitando a la familia una vez cada año, igualmente como las personas que no tienen esa ventaja de estar tan cerca de su lugar de origen. De igual manera, junto con el Consorcio de Organizaciones No Gubernamentales Europeas, formó parte del proyecto Desarrollo de un modelo educativo intercultural, plurilingüe y con enfoque de género, cuyo objetivo fue impulsar y desarrollar el sistema educativo de las regiones autónomas del Caribe de Nicaragua. Otras investigaciones en las que Mara ha participado son Mujeres migrantes de la frontera sur, mapeo de los actores de la migración en México y 3 países centroamericanos e impacto de la migración en los países de origen. Pero antes, ¿estarías de acuerdo en esta cuestión del empoderamiento, de que ya podemos observar en las mujeres centroamericanas una postura, lo diríamos así, de elegir la mujer que quieren ser, y a eso le podríamos llamar empoderamiento en estos espacios? ¿Estamos así? Si te parece bien, nos vamos a un corte. Perfecto. Y regresamos para responder esa pregunta. Quédese con nosotros, quédese con nosotros. Estamos de vuelta.
estábamos platicando sobre el tema del empoderamiento. ¿Qué tanto, Mara, en tus observaciones en Centroamérica, percibes esto, que las mujeres están tomando sus decisiones para ser la mujer que quieren ser, y en eso está la decisión de emigrar? ¿Cómo lo has constatado? Mira, esta pregunta no la puedo contestar sin hacer referencia a un proceso como más amplio, que es todos los cambios que las mujeres hemos conseguido a lo largo, de los últimos siglos y de manera más acelerada, digamos, entre el siglo pasado y lo que va de este siglo. Es decir, sí hay un proceso de empoderamiento muy lento, porque las resistencias son muchas y la capacidad de revertir las conquistas también son muchas, pero hay un proceso de empoderamiento que se da tanto a nivel individual como a nivel colectivo, al punto que podemos decir que las mujeres hoy en día en todo el mundo somos un actor social y un actor político en el momento en que planteamos incluso agendas nacionales y agendas internacionales. Entonces, no podemos, digamos, mirar a la mujer en la migración, si se empodera o no se empodera y en qué medida se empodera, sin tener en mente, digamos, los cambios que se han logrado, ya sea en parte por proceso histórico independiente de las luchas de las mujeres, pero en muy gran medida por los procesos que han llevado a cabo las mujeres organizadas. Y entonces, cayendo de eso la migración, sí estoy de acuerdo. Mencionaba antes Marcela que ya a nivel mundial la proporción de mujeres en la migración es la mitad prácticamente, y esto se da prácticamente un dato constante en los últimos 40 años, más de 40, casi 50 años a estas alturas, desde 1960. Pero sí ha habido un cambio bastante importante que hay que señalar, y estoy de acuerdo con lo que decía Marcela, que las mujeres cada vez más deciden solas, toman solas la decisión, o por lo menos en el marco de un grupo familiar, pero no necesariamente en el marco de una relación de pareja. Ahora, en muchos casos, la emigración obviamente, como decíamos, es decir, hay factores que empoderan y factores que desempoderan en la migración. Por un lado, hay aumento de la responsabilidad, de la carga de trabajo, aumento de los riesgos, aumento de la vulnerabilidad de las mujeres, pero por otro lado, por ejemplo, un dato muy sencillo, la mujer comienza a manejar dinero. Si bien es cierto que sabemos que las mujeres, y se ha visto también en las investigaciones, que las mujeres generan más ingresos, pero el uso que hacen de ese dinero está muy marcado por la manera como se ven a sí mismas, que es una autoimagen de ser al servicio de los demás. Entonces, de repente, los ingresos que tienen no van prioritariamente para la satisfacción de sus propias necesidades. Sin embargo, sí, el hecho mismo de manejar dinero, quierase o no, genera cambios en una mujer. Pero esto es, digamos, para ver un poco también lo negativo. Pero en términos generales hay otro aspecto importantísimo, más allá de manejar el dinero, sino que el hecho mismo de salir de los espacios más restringidos y medirse con otras situaciones que no se habían enfrentado antes y tener, digamos, un crecimiento personal, compararse o medirse también con otra forma de pensar, otras concepciones que se tienen de la mujer. Digamos, no quiero decir que en las grandes ciudades todo sea la situación de la mujer, la condición de la mujer sea una condición ya de empoderamiento, pero evidentemente, digamos, hay a nivel urbano, hay muchas veces menos factores de opresión hacia las mujeres. Entonces, se mide y se confronta a la mujer con otro estilo de vida, con otros modelos de vida, y va asumiendo como más conciencia de sus propios derechos. Y eso, como estamos hablando de ese espacio transnacional, evidentemente uno de los bienes simbólicos que circulan en este espacio, además de las personas, además del dinero, son los modelos de vida, son los modelos culturales.
Actualmente se encuentra trabajando en las investigaciones El feminicidio en Centroamérica, el caso de Nicaragua y mujeres centroamericanas migrantes en tránsito en México. Y entonces sí, digamos, yo sí creo que hay un proceso de empoderamiento que son espacios que se abren, diría yo, espacios nuevos que se abren donde se pueden iniciar estos procesos de empoderamiento. Por supuesto, digamos, ahí una cuestión importantísima también es tomar en cuenta la variable de condiciones socioeconómicas, es decir, en la medida en que la realidad de, digamos, familiar que la mujer tiene que sostener es más precaria, en la medida en que las necesidades son mayores, evidentemente la cuota de ingreso que la mujer podrá utilizar para sí misma serán menores, pero no solamente. El nivel de avances que pueda tener en las condiciones socioeconómicas de vida de la familia en el lugar de origen son menores. Entonces, ahí, digamos, también hay matices. Por otro lado, obviamente, digamos, depende de la inserción laboral de la mujer en el lugar de destino. Si hablamos de una profesional, sabemos también que debido a que la demanda de mano de obra femenina está en algunos nichos de mercado que son, digamos, como por ejemplo el trabajo doméstico, muchas veces las mujeres, aunque sean profesionales, eso se ve muchísimo, están dispuestas a trabajar en el trabajo doméstico y, como se dice en algunos países, con dormida adentro. Es decir, perdiendo incluso esa capacidad de, digamos, de tener una vida propia, porque vivir en una casa ajena, dormir, significa renunciar a una vida propia, ¿no? Relegar la vida propia a ese sábado, ese domingo que se tiene de salida. Pero, digamos, las profesionales que emigran y consiguen, tal vez no inmediatamente, pero trabajar como tales, como profesionales, evidentemente pues, tienen acceso a un cambio en su vida, en las condiciones concretas, materiales de su vida, mucho mayor, y el hecho de poder satisfacer con mayor facilidad las necesidades de las personas que dependen de ella, también le da más libertad para pensar en sus propias necesidades y sus propios deseos, ¿no? de mejorar sus condiciones de vida. Muy bien. Ahora, eso ya me estás hablando del aterrizaje, si lo pudiéramos llamar así, que más bien no puede ser, ¿no? Porque normalmente nunca alzan vuelo. Pero antes, hay un espacio-tiempo del que platicamos un poquito, que está referido a todas estas cuestiones institucionales, de políticas migratorias, de dibujo muy marcado de fronteras, y rara vez podemos platicar entre quien estudia el caso mexicano y sus circuitos migratorios y quien está también en Centroamérica. Nos has platicado un poco de estas incorporaciones ya en los sitios de destino, especialmente estas mujeres de servicios de cuidado, llamaríamos, ¿no? Pero antes tendremos un espacio-tiempo que considera todas estas modificaciones, reforzamientos de las políticas migratorias de cada uno de los estados-nación y por los que forzosamente tienen que pasar todos los migrantes. Y eso, podríamos decir, es el espacio del tránsito. Marcela, me gustaría que nos platicaras un poco en tu percepción cómo en nuestro país, que es un país sí, de origen, también un poquitín de destino y especialmente de tránsito, cómo las mujeres van viendo estos procesos, cómo se incorporan a este proceso de tránsito, qué vulnerabilidades quedan. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Pues México, bueno, como país, ya lo dices ahora, de tránsito, de destino, de establecimiento también, presenta una complejidad grande, ¿no? Pero lo que caracteriza fundamentalmente al proceso migratorio y que creo que se acentúa mucho más en el tránsito es esta condición de incertidumbre, ¿no? Que me parece vulnera de manera significativa a los sujetos que cruzan, ¿no? Particularmente a las mujeres, que son quienes se exponen mucho más a los peligros que la propia migración tiene. Marcela Ibarra ha vinculado su trabajo de investigación a la participación con organismos de la sociedad civil. Es miembro del Foro Migraciones de México y participa activamente en la Red Regional de Organizaciones Civiles sobre Migraciones. Las principales líneas de investigación que trabaja son identidades, imaginarios sociales y migración, desarrollo, pobreza y migración, y nuevas territorialidades y redes sociales.
Realmente la población mexicana llega a un espacio que podemos llamar de tránsito, que es el espacio fronterizo, pues, ¿no? La frontera con los Estados Unidos puede ser vista incluso como un espacio de tránsito en la medida en que hay que cruzarlo, pero en donde además se quedan muchas veces de manera indefinida, ¿no? No siempre, por lo general el cruce no es inmediato, ¿no? Lo común es que sea de una semana, sea de 2 semanas, e incluso hay muchos casos en donde el cruce llega a ser de más de un mes, ¿no? Esto sugiere, pues, que las personas se quedan en este espacio fronterizo, muchas veces encerradas en hoteles donde están esperando el mejor momento para cruzar, cuando algunos de los actores que forman parte de esta industria de la migración, como el pollero o el guía, u otros más, están listos para intentarlo de nuevo, ¿no? Entonces, para las mujeres resulta muy complejo porque están en la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? De si dejaron hijos atrás o de si sus hijos los están esperando, de si traen a sus hijos con ellas, de si cruzó primero el hijo y no saben en dónde está, si ya logró llegar con la familia, si ya lo recuperaron, ¿no? Entonces, la parte del tránsito me parece que es la que vulnera mucho más anímicamente a las mujeres. Es el momento más complicado, me parece. Ha participado en foros internacionales sobre derechos de los migrantes representando a México, como en la Conferencia Hemisférica sobre las Migraciones en Santiago de Chile, el Foro sobre Migraciones para Sudamérica en Quito, Ecuador, y en las reuniones de la Red de Organizaciones Civiles para las Migraciones. ¿Tendríamos alguna visión de cómo en México nos interpretamos o nos comprendemos como país de tránsito? ¿O eso, tú crees que en el tiempo eso ha ido como madurando, o es una idea más bien generalizada de que por aquí no pasa nadie, o los que pasan son delincuentes, etcétera? Bueno, de hecho yo creo que en los últimos, ¿qué será? Tal vez 15 años, a partir sobre todo del 9/11, se ha hecho mucho más visible esta condición de país de tránsito de México, ¿no? En los discursos políticos ya es mucho más claro esta condición de México como país de tránsito, porque está ligado, por supuesto, a políticas que se articulan con la política migratoria de Estados Unidos de cerrar las fronteras, ¿no? Entonces, México como país de tránsito tiene el objetivo de cerrar esas fronteras y de detener a los migrantes en cualquier punto del territorio mexicano, ¿no? Hay muchos casos ya, no solamente en los periódicos, hay muchos estudios que se han hecho sobre todas los procesos que viven los migrantes, particularmente las mujeres, en este cruce del territorio mexicano, ¿no? La violación a sus derechos humanos, las agresiones físicas, sexuales a las que son sometidas las mujeres, y que agrava todavía más la condición de las mujeres, ¿no? Muchas pierden a sus hijos en el cruce, y sobre todo me parece que la manera en que se ha subrayado el papel que la policía y sobre todo las autoridades migratorias en México han tenido con respecto a los migrantes son evidencia también de cómo de alguna manera el crimen organizado se empieza a articular también a las migraciones, ¿no? O sea, tendríamos un doble fenómeno en México, la cuestión de la integración del crimen organizado a estas redes, y al mismo tiempo, en tu percepción, un cambio de políticas públicas nacionales más al estilo de Estados Unidos, como haciendo un tapón en el sur antes del otro tapón en el norte. Esa sería la percepción. Así es, y que se hace más evidente a partir del 9/11, lo cual no quiere decir que antes no hubiera este tipo de intentos, ¿no? Me parece que es un asunto también histórico que tiene que ver mucho con la política doméstica que Estados Unidos ha ido construyendo, ¿no? Porque finalmente el tema de la migración internacional es un tema de política interna de los Estados Unidos que en algunos momentos logra articularse con gobiernos en el exterior, pero que la decisión se toma internamente de acuerdo al proyecto del país, ¿no? Y como sitio de destino, ¿cómo hablaríamos de México? De México. Bueno, sobre todo la parte sur de México es la que recibe particularmente trabajadores de Guatemala y, si no me equivoco, también de El Salvador.
Chiapas, sobre todo, hay un acuerdo, de hecho hay un acuerdo migratorio de trabajadores huéspedes, un poco al estilo de lo que en algún momento hubo con México y con Estados Unidos y que ahora hay con Canadá, para que trabajen en las zonas rurales de Chiapas. ¿Sí? No quiere decir que sea un acuerdo justo, por supuesto, hay muchos abusos documentados también hacia los migrantes guatemaltecos y hacia los migrantes salvadoreños también, y sobre todo también es muy conocido y muy documentado que Chiapas es una zona de tráfico y trata de personas donde hay focos rojos ubicados en Tuxtla Gutiérrez y en, se me va el nombre… Tapachula, exactamente, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algunos elementos que dan cuenta, pues, de la vulnerabilidad de las mujeres en el tránsito, ¿no? Vamos a ir a un corte. Antes ya nos has puesto fichas de cómo nos vemos mexicanos como sitio de destino, sitio de tránsito, y me gustaría que al regresar nos pudieras comentar de la visión centroamericana de este flujo de tránsito. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta y estábamos platicando sobre el tema del tránsito, este espacio-tiempo en el que los migrantes no hay ninguno que se salve. Y ya Marcela nos colocaba algunos elementos de este proceso, de la visión que tenemos en México, los propios mexicanos, sobre el proceso, cómo se ha ido adaptando en el tiempo. Y ahora te preguntaba, Mara, ¿cuál es la visión desde Centroamérica sobre este proceso del tránsito y en concreto qué cosas se observan donde las mujeres encuentran espacios de mayor intensidad en cuanto a vulnerabilidad, riesgos? Mira, yo diría básicamente que es una situación también interesante porque la visión de las y los centroamericanos hacia México es contradictoria. Es decir, tradicionalmente México ha sido un lugar de paso muy tranquilo, muy amistoso. De hecho, si tú hablas con migrantes, sobre todo hombres, pero también mujeres, que ahora transitan por México, hay algunos que lo han hecho 10 veces ir y venir, pero mientras antes lo hacían porque era un espacio de libre tránsito, entonces podían, cuando tenían la posibilidad, el único pegón que tenían en su traslado era cruzar la frontera de Estados Unidos. Entonces iban y venían, y eso pues es algo realmente muy valioso, ¿no? Además, bueno, los centroamericanos recuerdan que en los años 80, de los conflictos armados en Centroamérica, México también ha abierto sus puertas, ha habido muchos refugiados, y todavía yo diría que la población mexicana tiene muchas manifestaciones de solidaridad con la población migrante en tránsito. ¿Por qué es así? Porque en parte se identifican mucho, porque con tanta emigración que hay en México, las mujeres, por ejemplo, dicen, yo veo en él a mi hijo que se fue allá y no sé cómo le fue en el camino. Y tenemos muchas manifestaciones así, incluso espontáneas, de solidaridad. Por otro lado, hay manifestaciones más organizadas de solidaridad, particularmente las redes de casas de migrantes, y son las que recogen y documentan el mayor número de violaciones a derechos humanos, tanto contra hombres como contra mujeres. Y son las que han llevado a cabo, han sido como la vanguardia del movimiento de denuncia de esas violaciones. Ahora, la contradicción ¿dónde está? Que desgraciadamente al decir de las y los migrantes no pueden decir lo mismo respecto a las autoridades. Entonces, como decía Marcela, los migrantes y las migrantes denuncian una fuerte participación de cuerpos policiales en los hechos delictivos de los que son víctimas. Son secuestros, son asaltos, violaciones. Los migrantes saben que en cada tramo pueden ser asaltados y hasta pueden matarlos. Y entonces, por ejemplo, en Chiapas, una manera de identificar el cuerpo policíaco que es agresor es el color del uniforme. Es algo muy peculiar, ¿no? Es algo, parece muy chiquito, pero como muy significativo. A partir del color del uniforme, ellos pueden identificar si se trata de policía municipal, estatal o federal, o migración.
Mara ha trabajado como consultora independiente para organismos internacionales, instituciones públicas, fundaciones y centros de investigación. Reside en México desde el año 2004. Bueno, entonces para resumir esta situación, porque el tiempo también es corto, recordaría un lema así como que se ha hecho muy famoso, muy conocido, muy difuso, que es los centroamericanos que pasan por México tienen el sueño americano, pero en México el sueño se convierte en pesadillas. Obviamente eso no quiere decir que en Estados Unidos no sea pesadilla, pero estamos hablando del tránsito por México. Y las mujeres, pues, lo mismo, es decir, por un lado, incluso hay una fuerte apreciación de las posibilidades de inserciones laborales en México, que si bien siempre son en trabajos marginales y mal pagados, pero son mejor pagados que en los países de origen, y eso hace que muchas veces el tránsito se convierta en algún tipo de establecimiento temporal o más permanente. Pero el otro dato es que, ya con eso concluyo, el tema de la situación de las políticas migratorias. Entonces, al tener una situación irregular desde el punto de vista migratorio, las y los centroamericanos están particularmente indefensos, y entonces lo primero que reivindican es que se elimine esa traba enorme, que realmente tal vez las normas eran muy similares antes, pero la manera de ponerla en práctica han cambiado enormemente. Como decía Marcela, efectivamente del 2000 para acá, y particularmente del 2001. Así como ha ido cambiando el tiempo, y ya para cerrar, ¿qué podríamos esperar a manera de conclusión en el corto y mediano plazo? ¿Qué podríamos observar? ¿A qué tendríamos que estar atentos en lo general, en las políticas, en los flujos, en esta coyuntura de crisis económica? ¿Qué podríamos observar desde tu punto de vista? Mira, yo creo que la situación es como muy crítica en este momento, justamente por la crisis que tú mencionabas. Por otro lado, se ha abierto una luz de esperanza con la presidencia nueva de Barack Obama en Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no hay ninguna señal. Sabemos perfectamente que en el momento en que se liberalice mínimamente la política migratoria en Estados Unidos, va a tener un efecto igual en toda la región, particularmente en México. Sin embargo, personalmente yo no veo como muchas señales. La misma crisis se usa, no sé si es un motivo o un pretexto, para no cambiar las políticas migratorias. La realidad es que las y los migrantes se han convertido en una fuente de sobrevivencia para amplios sectores, digamos, de la sociedad mexicana. Y en esa medida, digamos, hay fuertes sectores de la sociedad mexicana, incluso de las instituciones, a quienes no les conviene realmente, digamos, distensionar un poco esta situación. Y temo que el paradigma de la seguridad nacional siga imperando y siga realmente determinando de manera muy fuerte la situación actual, que se repita y que incluso podría profundizarse. Gracias. Pues, mismo comentario, Marcela, ¿qué podemos, desde los estudios que has estado haciendo, qué podemos esperar en el corto? Porque ya hay veces que el corto dura una semana, ¿no? Y mediano o largo plazo. Sí, bueno, yo creo que por parte de los migrantes, lo constataba yo hace algunos días que estuve en Nueva York y platiqué con muchos de ellos, es que hay una fuerte esperanza precisamente con respecto a Barack Obama. Me parece que muchas de las razones por las que no se están regresando a sus lugares de origen es precisamente porque están esperando a ver qué pasa. Asimismo, ha participado en las reuniones con la relatora de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, representando al Foro Migraciones de México. En la actualidad, participa con el Servicio Jesuita para las Migraciones de Centroamérica y México. Hay posibilidades de una reforma migratoria, pues, que resolvería de alguna manera los problemas de los que ya están allá. No resuelve así la crisis económica y la manera en que está afectando a México, lo cual quiere decir que no termina con la migración, seguirá habiendo migración en peores condiciones, tanto para hombres como para mujeres.
En términos de migración femenina me parece, y en términos mucho más amplios de lo que sucede con las mujeres en otros ámbitos también, me parece que la mujer ha logrado trascender más del ámbito privado al público que lo que el hombre ha hecho del público al privado, ¿no? Me parece que hay todavía mucho por hacer ahí. Como dice Mara, de repente son batallas ganadas que en algunos momentos pareciera que uno retrocede. El asunto de cómo ser mujer, el imaginario que hay alrededor de ser mujer está atravesado por las prácticas mismas de quienes somos mujeres, pero también por imaginarios que se construyen desde las industrias culturales, la televisión, las telenovelas que se ven en Estados Unidos por la población hispana, ¿no? Ahora hay un número importante de jovencitas, hijas de migrantes, inmigrantes ellas mismas que se están embarazando a los 17 años, ¿no? Es una situación que es común a nuestros países en América Latina y que se está reproduciendo de alguna manera en Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que todavía hay muchos imaginarios que pesan, ¿no? Imaginarios políticos, ¿no? De lo que es de que las mujeres tienen que recibir muchas veces algún tipo de ayuda, imaginarios religiosos también que nos siguen ubicando en la parte privada, ¿no? Y que a veces pareciera que se matizan y de repente vuelven a brotar, ¿no? Entonces creo que para las mujeres que migran y para las que se quedan también, el camino todavía es bastante complicado, ¿no? Pues muchísimas gracias a las dos. Quedamos invitados justamente a ir verificando todas estas variables que creo que ahora como nunca son tremendamente rápidas en el tiempo y que merecen mucha atención de las instituciones académicas, los órganos que van observando este tipo de fenómenos. Y bueno, vamos viendo qué pasa. La cuestión es bastante compleja, pero bueno, tiene sus lados esperanzadores, sus lados no tanto. Y también quedamos invitados para las siguientes emisiones de Pensamiento Libre. Ojalá y nos puedan acompañar en las siguientes emisiones. Muchas gracias.